Habrá pasado algo. Tiene un inconveniente. Ya está ahí. Buenos días, profesor. Uy, chicos, ¿están ustedes? Buenos días, Bien, Buenos días, profesor. ¿Por Hola, qué? Tuve un pequeño inconveniente aquí. Les cuento que estoy un poquito malito del ojito izquierdo y parece que tuve un pequeño hinchazón aquí. Estoy echando una gota, mil disculpas. Muy temprano hemos amanecido un poquito mal, pero por eso tuve que dejar que el Meet esté abierto, o sea, que el Meet pudieran ustedes ingresar normal y proyectarles el tema que tenemos. Ojalá que tengan un poquito de pacientita ahí. ¿Ok? Muy bien. Quiero que escriban sus nombres nuevamente en el chat de este Meet, por favor, para poder empezar esta hora. Escriban sus nombres en el chat de este Meet. Bienvenidos al curso que nos corresponde el día de hoy, que es nuestro curso de Plan Lector. Estamos estudiando los diferentes tipos de textos literarios. Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el texto el día de hoy. Nosotros ya hemos visto lo que era la lírica, hemos visto prácticamente lo que era el texto narrativo. Hace poco vimos un texto que era el texto épico. Recuerda de las hazañas de los héroes, recuerda los diferentes tipos de hazañas de héroes y todo el tema que hemos estado estudiando. ¿Recuerdas cuáles son las hazañas de los héroes? Hay dos tipos de texto. ¿Cómo se llaman esos dos tipos de texto? Profe, una pregunta. Texto lírico y texto dramático. A ver, ¿recuerdas? Profe, una pregunta. Dime. Profe, una pregunta. ¿Cómo va a ser esto? Porque ya nos quedan 10 minutos nomás. ¿O vamos a extender el horario de la clase o vamos a hacer una retroalimentación? Así es hasta las 12, hasta las 12. Sí, no hay problema. Cuando tengamos la retroalimentación, estos minutos que quedan nos extendemos, no hay problema. ¿Ya? Ah, ok. Muy bien. Ahora sí, vuelvo a repetirles. ¿Cuáles son los dos textos literarios del texto épico que hemos visto? A ver. ¿Se acuerdan? El texto épico y el dramático. El texto épico hemos visto la semana pasada dos tipos de texto. Hemos visto al gran Aquiles y hemos visto al gran Rodrigo Díaz de Vivar. A ver. ¿Recuerdan? ¿No acuerdan? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo fue la última clase? ¿Cómo se llamó la última clase que estuvimos? El género épico. Ya vimos lo que era el texto épico, ¿no es cierto? Pero también nosotros habíamos visto básicamente lo que era la epopeya y el cantar de gesta, ¿ok? ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Vimos la semana pasada todo lo referente a el cantar de gesta y la epopeya. Entonces, básicamente estos textos nos van a ayudar un poquito a entender la importancia que tiene la épica para nosotros, ¿ok? Entonces, básicamente, de alguna manera u otra, es importante que cada uno de nosotros podamos entender la importancia que tiene el texto para cada uno de nosotros. Entonces, esta mañana vamos a ver un nuevo género de la literatura, un nuevo texto de literatura. Y en la pantalla tenemos el símbolo de lo que corresponde al texto que vamos a estudiar el día de hoy. A ver, ¿qué es lo que ustedes observan en la pantalla? Unas máscaras de teatro. Ah, son unas máscaras. ¿Y qué denotan las máscaras ahí? ¿Cómo ustedes denotan las máscaras? ¿Qué hay en las máscaras? Hay sonrisas o señas. Hay una triste y una feliz. Muy bien. Hay una triste y hay una alegre. Ahora, básicamente, eso corresponde al texto o al género que hoy día vamos a estudiar. Y de alguna manera u otra, esta mañana vamos a estudiar lo que es el texto teatral o llamado el género dramático el día de hoy. Hoy día vamos a estudiar
este nuevo género importante de la literatura, que es el género dramático o el texto dramático. Antiguamente, en el mundo griego se usaban estas máscaras. Antiguamente se usaban estas máscaras, se usaban para poder representar lo que era el teatro antiguo. Ese teatro importante en la cual se comenzó a poder estudiar con las grandes historias de los antiguos. ¿Tú sabías de que estas máscaras eran las máscaras de los grandes actores griegos que habían en la antigüedad? Ellos usaban estas máscaras para poder representar a un personaje de lo que ellos estaban representando. Y ellos lo hacían en un lugar llamado el teatro. Ese teatro importante en la cual, de alguna manera u otra, ellos representaban sus historias dramáticas. El teatro, chicos, es un lugar muy hermoso en la cual se han representado grandes historias, año tras año, época tras época. Y el símbolo del teatro es, sin lugar a dudas, estas máscaras. Así que el día de hoy vamos a aprender un poquito en esta hora todo lo relacionado a lo que corresponde el género dramático. Tú tienes tu material en Classroom, tienes tu material en relación a este género importante de lo que es el género. Hoy día vamos a ver en qué consiste este nuevo género de la literatura. Básicamente en lo que consiste el género teatral o llamado también el género dramático. Ahora, obviamente, el género dramático no es un género nuevo, no es un texto nuevo. Es un texto que nace en Grecia, ¿ok? Que nace en Grecia. Ahora, nosotros hemos visto ya semanas anteriores las grandes historias de los griegos de alguna otra manera. Hemos visto la epopeya, hemos visto todo lo que corresponde, las grandes narraciones de la Ilíada, vimos al gran Homero, vimos algunas historias importantes y personajes de la Grecia antigua. Pues bien, el teatro, o llamado también el texto dramático, nace en Grecia. Podemos decir que la palabra drama, ¿qué se nos viene a la mente cuando tú escuchas la palabra drama? A ver, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué quiere decir para ti dramático? Cuando tú dices, mamá, eres muy dramática. A ver, ¿qué nos da a entender esa palabra dramático o dramática? A ver, comentemos, por favor, ustedes allí. Es un gesto que hacen los personajes. Eso es drama. Ah, ok. Gestos que hacen. Por ejemplo, cuando en casa dices, oye, mamá, no quiero que seas dramática. ¿Qué quiere decir? No seas dramática. ¿Qué es lo que queremos dar a entender con eso? ¿Que no seas tan exigente? ¿Nunca has escuchado, oye, mamá, por favor, no hagas mucha drama? O tu mamá te ha dicho, oye, hija, haces mucho drama. A veces esa palabra lo usamos mucho en el lenguaje cotidiano, ¿no es cierto? Lo usamos mucho como decir, oye, no seas exagerada, mira, haces mucha bulla con eso. Y de alguna otra forma, comenzamos nosotros a darnos cuenta que esa palabra viene del teatro. ¿Cuáles son esas expresiones, como su compañera indica, de esa palabra dramático, que tiene que ver con nuestros gestos? Que tiene que ver con la forma en la cual, cómo nosotros nos comportamos. La palabra drama proviene de una palabra griega que significa actuar. Viene de drao, significa actuar, ejecutar, obrar. ¿Ok? La dramática está muy relacionado con el teatro y básicamente es concebido como un arte escénico. Ya, el teatro es un arte escénico. Ustedes tienen un curso de teatro, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho en el curso de teatro? A ver, cuénteme, ¿qué es lo que han hecho ahí en el curso de teatro? Allá, profesor, hemos hecho monólogos, poemas, creados, trabalenguas. Muy bien. En el segundo grado hicimos una obra teatral de Yana Ñahui, otro de Paco Yunque también.
Muy bien, entonces ustedes han tratado de hacer muchos temas. Todos esos temas que su compañera acaba de mencionar es parte del arte escénico. ¿Por qué arte escénico? Porque todas esas acciones, así sea un poema, una declamación, un monólogo, cualquiera de esos términos se representa a través de una escena. Y por lo general el teatro tiene la finalidad, todas las obras de teatro, todos los textos de teatro tienen la finalidad de representarlo en un escenario, representarlo en una escena, representarlo de alguna manera u otra en un lugar, ¿ok? Ahora, ¿qué se va a representar? Se va a representar las acciones humanas. Y para eso, el actor, o de alguna manera u otra la actriz, se coloca y finge ser un personaje para crear un mundo ficticio. Al igual que todos los textos que nosotros hemos estado estudiando, el teatro también es un teatro de ficción. Imagínate, ¿tú alguna vez has visto una obra de teatro? A ver, cuénteme, dígame sí o no, a ver, lo que han visto obra de teatro, chicos. Yo, profesora, en modo virtual. Ah, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Han visto teatro de atrás de echar el mic? Confírmeme sí o no, si han visto obra de teatro. Dime. Sí. Ok, Victoria también dice que sí, también muy bien. Gabriela, Victoria, ¿alguien más? A ver, los compañeros que están ahí, a ver, chicos, todos los alumnos que están ahí. Para su trabajo. Sí, profesor, sí. Ok, Andrés, Christopher, Dora. Ah, ballet. Hay diferentes formas en cómo el teatro se realizaba, de cómo el teatro de alguna manera u otra comenzó a poder actuarse. Y es que el teatro, chicos, es la forma de poder representar las acciones de la vida. Las acciones de la vida. El día de hoy vamos a ver una pequeña escena de obra de teatro y mañana vamos a hacer una obra de teatro. Porque vamos a estudiar los diferentes tipos de teatro, cómo a lo largo de la historia el teatro se ha ido desarrollando. Ahora, este género teatral o género dramático, recuerda, draw es actuar, tuvo su origen en Grecia, ¿ya? Al comienzo los griegos hacían representaciones teatrales relacionados a un culto. Ellos recuerdan de que ellos tenían a varios dioses, ellos tenían muchos dioses a quienes adoraban, pero especialmente tenían un dios que ellos consideraban el dios de la alegría, el dios de la fertilidad, era el dios del vino, lo llamaban el dios Dionisio. A este dios Dionisio, ellos comenzaban a representar sus historias a través de la danza, a través de la canción y a través del teatro. Todas las obras, todas las representaciones que ellos hacían de sus obras de teatro lo dedicaban a esta deidad, a este dios Dionisio. Por lo tanto, el teatro nace como un teatro religioso. Era un teatro religioso. Nosotros el día de mañana vamos a conocer cómo eran los teatros griegos. Vamos a conocer dónde hacían ellos sus teatros. Vamos a ver algunas formas en cómo los actores se representaban a través del teatro para su escenificación o para su representación. Vamos a ver a continuación un pequeño video sobre el origen del teatro, el origen del género dramático, del texto dramático, y vamos a tener algunas opiniones luego con respecto a este origen. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ok, Kiara? ¿Estamos bien? En base a lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos estudiando básicamente lo que es el origen del teatro, estamos estudiando lo que es el texto dramático. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses.
Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisiacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que descubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos, es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes Dionisiacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro
para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o purga espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este origen importante? A ver, ahora ya saben cuál es la función de las máscaras. ¿Para qué servían las máscaras? Aldo. A ver, Aldo, luego Gabriel. Al teatro. Ya, traté de escucharte un poquito, Aldito. Tu audio creo que estaba un poquito así. Vamos repitiendo nuestras ideas. A ver, Gabriela, te escuchamos. Las máscaras eran especiales para los que representaban al personaje principal o a los dioses. Hacían sus expresiones con las máscaras. También estaban los hipócritas, que eran los que tenían los cuernos como unas cabras. Ah, muy bien. Justamente eso vamos a hablar el día de mañana acerca de las máscaras griegas. Pero ya como tu compañera, dime ahora. Dime. Eran 12 hombres que cantaban con máscaras y se enfrentaban a un actor o persona y representaban tragedias míticas que habían sucedido. Muy bien, las tragedias. Muy bien. ¿Recuerdan cómo, qué es lo que tenían en las máscaras arriba? ¿Tenían como qué especie de animalito? Tenían cuernos como de cabras, pero ok. Esa palabra, muy bien, Andresito, también esa palabra significaba tragedia. La palabra tragedia viene justamente de los cuernos de una cabra, que era parte del accesorio de las máscaras. Y cuando nosotros hablamos de tragedia en el teatro, hablamos de esos temas de la muerte, de la tristeza, de los desenlaces tristes, melancólicos. Es así como nace el teatro. Representaban a algunos dioses. También hacían desahogar a las personas que lo veían. Ah, entonces, ¿y cómo se llama ese proceso en el cual se desahogaban las personas? Mencionaron una palabra. Empieza con, suena como K, ¿recuerden? Claro. ¿Había aparecido qué cosa? Bueno, eso lo vamos a estudiar mañana, ya, pero en el video, como su misma compañera acaba de mencionar, las personas cada vez que miraban una obra de tragedia, una obra de teatro, las personas se desahogaban, lloraban, las personas se conmovían, porque no entendían lo que estaban pasando. Eso se llama catarsis. Ya, la catarsis. La catarsis es ese momento en el cual es como tu mamá. Tu mamá cuando ve una telenovela no comienza a llorar por la escena de la novela. No lo mates. O sea, comienza a identificarse con la historia. Entonces, eso se llama catarsis. Tu madre se está angustiando. O cuando tú ríes, cuando ves a un cómico ambulante por las calles, haciendo malabares, haciendo chistes. Eso te produce risa, carcajada. Está haciendo una catarsis. Eso lo vamos a estudiar mañana cuando estudiemos el teatro griego. ¿Cuál es la estructura de la obra dramática? ¿Cuál es la estructura de una obra de teatro? En primer lugar, la presentación del conflicto.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros leemos una obra dramática, el autor al inicio nos presenta el conflicto, de qué trata, cuál es el motivo por la cual nos va a entender la obra, de qué es lo que va a tratar la obra. En segundo lugar, se va a desarrollar la acción dramática. Ese es el contenido de la historia en sí. Es lo que sería el nudo y coincide con el momento de más tensión, con el momento de donde la trama se complica. Entonces, es ese momento de la acción dramática donde los personajes pelean, discuten, comienzan a hacer muchas historias, muchos gestos, y que por lo general, en la acción dramática, se sabe cuál es el tema de la historia. En tercer lugar, hay un desenlace de la acción dramática. En este desenlace, se resuelve el problema que se ha planteado al inicio de la historia. En la obra de teatro, mis queridos alumnos, el desenlace puede ser triste, eso se llama tragedia. O el desenlace puede ser de felicidad, eso se llama, ¿alguien me puede decir cómo se llama? Tristeza, tristeza. No. A ver, cuando el final de una obra de teatro es triste se llama tragedia, pero cuando es de felicidad se llama... Comedia. Muy bien. Comedia. La comedia. Entonces, esas son de alguna manera u otra las formas de cómo en Grecia antigua, ¿ok? Kenjiro, como en la Grecia antigua se hacía este teatro de alguna u otra forma para poder comprender de qué trata la tragedia, de qué trata básicamente la comedia. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia entre una obra narrativa, por ejemplo, un cuento, una novela, o una poesía con el texto dramático? Vamos a ver algunas características que yo quiero que tomes en cuenta para que tú puedas distinguir, ¿ok? Para que tú puedas distinguir entre un texto, ¿ok? Entre un texto trágico, un texto dramático, un texto cómico, con los diferentes tipos de textos. Chicos, esto es muy importante. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque nosotros hemos estudiado diferentes tipos de textos. Y el texto dramático también tiene sus características. En primer lugar, el dramático siempre se escribe a través de diálogos. ¿Ya? A través de diálogos. En las obras dramáticas, la acción, la presentación de los personajes se explica a través del diálogo. Los personajes comienzan a hablar, a conversar entre ellos, y a partir de ahí se puede decir que se representa a través del diálogo, a través de un juego de roles, donde se comparte el uno y el otro. ¿Ok, chicos? Eso es lo primero que tenemos que saber siempre, que el texto dramático es un texto de diálogos. ¿Ok? En segundo lugar, en el texto dramático no hay narrador. No hay narrador. O sea, no hay un narrador que te cuente la historia, no. ¿Quién te va explicando la historia? Bueno, los mismos personajes. Los mismos personajes inspiran la historia, pero el que las crea es el autor, pero no los Muy bien, correcto, muy bien. Los propios personajes, cuando van hablando, cuando van dialogando, ellos nos van contando la historia, si se podría decir. Ellos nos van diciendo cómo es lo que está sucediendo con la historia. Por eso se dice que en el texto dramático no hay un narrador. En tercer lugar, en el texto dramático, chicos, siempre se da la importancia a la acción. Aquí la acción tiene que ver con los gestos de los personajes, con los movimientos de los personajes. Por eso, cuando uno ve obra de teatro, uno de alguna manera tiene que ver cómo son los gestos, las acciones, los movimientos de los personajes. Los gestos de los personajes, las miradas, sus movimientos, nos dan mucha información sobre la manera de ser y de ver el mundo. Si es una escena de la familia, como la madre llora, como el padre viene a trabajar, como los hijos reclaman, la importancia de la acción es muy importante en la historia del teatro. En cuarto lugar, el teatro se ha escrito, las obras dramáticas se han escrito para ser representados, ¿ok? Los textos dramáticos son escritos no para ser leídos necesariamente,
sino para hacer una representación en un lugar, una escena de teatro. El objetivo de un dramaturgo, aquel que hace obras dramáticas, es llevar la obra a la escena, en un lugar llamado teatro. Por eso las obras dramáticas sirven para ser representados en el teatro. Ahora, obviamente las obras dramáticas presentan temas universales, ¿ya? Hay muchos temas que se hablan en las obras de teatro. Por ejemplo, el amor, la venganza, las injusticias sociales, la familia, la amistad. Son obras que tienen un objetivo, chicos. Así como el texto narrativo como un cuento, una novela, una fábula, o las poesías, o las epopeyas, o los textos épicos transmiten un objetivo, en las obras de teatro también se manifiesta un objetivo. Y el objetivo es como la de todos. Es la comunicación literaria. Es transcribir un mensaje, una idea a aquellos que ven la obra dramática. Así que, chicos, todo texto dramático también tiene una enseñanza. En la antigua Grecia también tenían sus enseñanzas. Y aunque todos lo hacían en honor al dios Dionisio, al dios del vino, obviamente esos griegos comenzaban a actuar y representar escenas de la vida. Y las personas compraban su entrada para ver esas escenas interesantes de la vida. Así es que durante estas semanas que viene, bueno, el día de mañana va a ser nuestra última semana, la próxima semana va a haber un repaso, las retroalimentaciones correspondientes de este género, pero el próximo trimestre vamos a seguir estudiando lo que es la historia del teatro a través de la literatura, las grandes obras de teatro dramáticas que se han escrito a lo largo de la historia. Mañana vamos a estudiar el teatro griego. ¿Qué es lo que pasaba allí? Dime. Sobre las preguntas, yo tengo una duda sobre la pregunta para completar, la número 2, la B, porque no entiendo cómo completar esto. Ok, Gabrielita, a ver, ¿qué te parece si vamos contando la primera y luego vamos a tu inquietud? ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Vamos a marcar, ¿qué te parece a todos nuestros compañeros a través del chat del Meet también pueden participar? ¿Cuál es la respuesta correcta en relación a este tema? A ver, ¿cuáles son las características del género dramático? A ver, vas a escoger de la A, B, C, D, vas a escoger algunas. A ver, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? La 4. La C y la D. Profe, yo que sepa, es la A. Hay más de una, déjame decirte, Andresito, y para todos, hay más de una. Hay más de una. C y D. ¿Ok? Su compañera Gabriela, ¿dices que dijiste, hija, perdón? ¿Qué letras? C y D. Yo tengo con la finalidad de la A y C. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Profe, es la primera respuesta. La primera, número 1. Ah, Andresito allá adelante dice la 1, ¿ok? Kenjiro por ahí está participando, hemos visto a Victoria también. Miren, todas las respuestas que ustedes han dicho es correctas. O sea, ustedes me han dicho así de manera individual, profe, la A, otro CID, otro AD, o sea, son correctas, pero la que ha englobado a todos es Andrés. Andrés ha englobado todas sus respuestas correctas. Es la A, tiene una finalidad de interpretación y representación, de eso se trata el género dramático, representarlo, interpretarlo. Es la C porque el desenlace hemos visto que puede ser de desdicha o de felicidad, ahí vienen las máscaras. La ausencia del narrador es básicamente también una característica del teatro. No busca describir el paisaje natural, ese no es una característica, por lo tanto tenemos la A, la C y la D, la número 1. La número 1. Muy bien a todos los chicos que han estado participando, excelente, excelente. Muy bien. Originalmente el género dramático estaba relacionado ¿con qué? Con los problemas sociales y políticos de Grecia. A ver, La B. La B. profe. La B, profe, la B. ¿Están seguros que... La letra B, profesor. A ver, ¿están seguros que el género dramático, el teatro, estaba relacionado con los problemas sociales y políticos? No.
El punto. ¡Es la A! Dios Dionisio. El culto al dios Dionisio. Mañana vamos a ver quién es este dios Dionisio, ¿ya? Pero nosotros en el video habíamos visto, ¿no? Que los griegos hacían sus teatros en honor a este dios. ¿Verdad? La A. De que moría. Muy bien, Jocelyn, muy bien. Y nacía de nuevo en primavera. Muy bien, muy bien. El dios Dionisio era el dios del vino. ¿Por qué ese dios? Porque ellos creían que era el dios de la alegría. El teatro, chicos, era un teatro de alegría entre los griegos. El teatro era una representación de alegría. A eso se refería la comedia griega. Y el dios Dionisio estaba ahí para bendecirlo. Sigamos. Es parte de la estructura dramática, lo acabamos de ver. Son 3 partes. ¿Cuál es usted? El bien y el mal. A ver. ¿Cómo se llama? Miren. Presentación del conflicto. Mira, aquí está. La presentación del conflicto. Esto se llama presentación del conflicto. ¿De conflicto? Kenjiro, es la C, presentación del conflicto. Es ahí en donde se presentan los personajes, todo eso. En realidad se llama así. Pero eso porque el género épico sería la lucha entre el bien y el mal. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a completar aquí. Dice, los personajes transmiten sus acciones mediante... El uso del diálogo. Muy bien, el uso del diálogo. O el juego de roles, también tú lo puedes decir, cualquiera de los dos. Su fin es llevarlo a escena. ¿Cuál es el fin? Ay, no sé. No, eso no sé tampoco. A ver, ¿quién está interesado de que su obra es llevada a una escena? ¿Quién está interesado? ¿Cómo se llama? Ya, ¿y ese autor cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a aquel que hace drama? Poeta. No. Poeta. No. ¿Narrador? No. El que hace poesía se le dice poeta. El que hace obras dramáticas, ¿cómo se le dice? ¿Autor? Dramaturgo. Se le llama dramaturgo, muy bien. El dramaturgo, al dramaturgo su fin es llevarlo a escena. El dramaturgo es el interesado de que sus obras se lleven al teatro. El dramaturgo, no olvides esa palabra. Durante el tercer trimestre vamos a estar siempre escuchando dramaturgo. Ahora sí. Muy bien. El dramaturgo. Es el significado de Drao. ¿Qué significaba Drao para los griegos? Las obras, el actuar y el ejecutar. El significado de Drao. Muy bien. Acción, ejecución, muy bien. Actuar, ¿no? Dice que el drama, profesor, el drama es igual al Drao. Y el Drao significa actuar y ejecutar. Por eso es la respuesta. Profe, quiero la segunda. A ver, un ratito, vamos con calma. De la segunda era dramaturgo, Eric, dramaturgo. Jocelyn, dime, hija. No, ahí es ¿cómo se llama la palabra? Drama es el significado de Drao. ¿Significa qué significa Drao? Era la primera. Drama. Bueno, en realidad, claro, drama viene de Drao, pero lo que queremos, Jocelyn, ahí, es saber qué significa Drao. Y Drao, si lo que tú has podido ver aquí con nosotros, Drao significa actuar. Dice, significa actuar, obrar, ejecutar. O sea, un trabajo para ser actuado, lo que hacían los actores del teatro. Que Jocelyn es actuar. Kiara. Es el significado de drama en griego, Drao. A ver, Kiara, la primera era mediante el diálogo, la primera, por favor. Ok, profesor. Profesor, muy bien. La tarea o trabajo en casa ya la hice. Puse las 5 obras con obras teatrales y sus muy bien. Esta es una tareita, pero es una tareita que lo van a hacer, pero no lo van a enviar a Classroom. Ustedes mismos van a averiguar cuál es la lista de obras de teatro que de alguna manera u otra ustedes han podido chequear, averiguar. Yo quería enviar. Okay. La idea es de que ya a estas alturas, ok, hija, muy bien, a estas alturas ustedes ya no vamos a dejar mucha actividad porque se nos acaba el bimestre la otra semana, entonces queremos dar tiempo para que todos puedan presentar obviamente sus tareas. El viernes hay creo que después del viernes del examen bimestral creo que hay vacaciones, ¿no? Profe. Sí, dime. Lo de la tarea
tenemos que escribir cualquier obra o las obras que hemos aprendido. Ustedes pueden averiguar obras de teatro de comedia, de tragedia, lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son? Especialmente los griegos, ¿no? Los griegos hacían obras de comedia, obras de tragedia, y ustedes pueden averiguar cualquier obra, pero que involucre diálogos. Eso es muy importante, que pueda involucrar diálogos. Muy bien, chicos. Bien, el día de mañana vamos a estudiar lo que es el teatro griego. Vamos a ver una obra de teatro. A ver, un ratito, a ver, antes de poder retirarnos un ratito, a ver, ok, ahora sí, Gabriela, dime. Después del examen de matemática, ¿vamos a tener vacaciones o falta el examen bimestral? Las clases terminan el día 23, hija, el día 23, el próximo viernes todavía, ¿ya? Muy bien. Quiero preguntarle algo, en el Classroom no hay opción para enviar la tarea que hicimos el día de hoy. Por eso te digo, no, esta tarea no lo van a enviar. Ok. Solamente lo vas a tener ahí, porque obviamente no toda actividad que hagamos, chicos, lo van a enviar a Classroom. Yo sé y tengo entendido quiénes son los alumnos que están enviando constantemente sus tareas, por eso de aquí ya no vamos a tener envíos de tareas, porque queremos que el 100% del alumnado de sexto haya cumplido con todo. Por eso ya no vamos a enviar tareas, pero sí vamos a dejar estos pequeños ejercicios Yo quería enviar. con el propósito de que tú puedas conocer qué es el teatro. Esto te va a ayudar a investigar. No quiero que lo hagan por una sola tarea, quiero que lo hagan para que investiguen y todo lo que involucra el hecho de estudiar teatro. Es muy bonito. Y el día de mañana vamos a estudiar el teatro griego, el origen del teatro griego, qué cosas se hacían en el teatro griego. El día de mañana los esperamos, chicos, a la misma hora. Ok, profesor, se cuida mucho. Adiós. Ok, Eric, también, muy bien, por esa razón. Chao, profesor. Chao. Un abrazo, cuídense, chao, chao. Chao, profesor.